Es un honor tenerlos a ustedes hoy acá. Yo quisiera compartir con ustedes unas reflexiones y una decisión histórica que asume Colombia. Tenemos que reflexionar sobre las crisis migratorias en el mundo. Las crisis migratorias son en sí mismas crisis de carácter humanitario. Son millones de personas en el mundo que migran huyendo de dictaduras oprobiosas, de circunstancias dolorosas, de pobreza, de pérdida de oportunidades. Y claramente el mundo ha enfrentado este fenómeno en muchos lugares con dolor, con tristeza y con rechazo. Y por ello recuerdo claramente esa expresión que ha compartido el Papa Francisco, donde hace un llamado a la fraternidad en las relaciones con los migrantes y los refugiados. Las crisis más dolorosas en materia migratoria que vive el mundo, sabemos cuáles son. La más cruel parecía hasta hace muy poco la que se vivía con los migrantes sirios. Más de 5.1 millones de migrantes que habían salido de su territorio buscando refugio en distintos lugares del planeta. Pero hoy claramente estamos ante un fenómeno mucho más duro, y es que ya la crisis migratoria venezolana supera las cifras y los indicadores de la crisis de migrantes que ha vivido Siria. Son más de 6 millones de hermanos y hermanas venezolanas que han salido de su país, que han salido con ocasión a la dictadura, pero también a la pobreza. Vimos con claridad cómo el año 2020 cerraba con una inflación en Venezuela del 3.700%. Vimos que el salario mínimo en ese país no llega a $10, lo que significa también, de acuerdo a muchos indicadores internacionales, que la pobreza en Venezuela es del orden del 90% y cerca del 85% de los hogares padecen algún tipo de grave afectación alimentaria o nutricional. Nos duele ver estas circunstancias y hemos visto cómo Colombia ha recibido en su territorio a cerca del 30% de los migrantes totales que ha tenido Venezuela. Nuestro país nos aproximamos a cerca de 1.800.000 migrantes venezolanos y claramente podemos llegar a la conclusión que más del 52%, casi el 53 o 54%, son migrantes irregulares en nuestro territorio. ¿Por qué resalto esta circunstancia? Porque nosotros hemos hecho un esfuerzo titánico como país para regularizar aproximadamente unos 800.000 hermanos y hermanas venezolanos a través de permisos migratorios de carácter temporal, de los cuales tenemos registros, sabemos quiénes son, cómo se llaman, y podemos tener algún tipo de seguimiento o acompañamiento. Pero tenemos una cifra cercana al 1.000.000 de migrantes que están en nuestro país, que viven en Colombia, que no sabemos cómo se llaman, dónde están, qué edad tienen, cuál es su condición socioeconómica. Y esa circunstancia es muy adversa. Es adversa porque no nos permite tener una política clara en materia social, no nos permite tener una política clara en materia de seguridad y no nos permite acompañarlos en las circunstancias que padecen. Y lo que es aún a veces más grave, esa circunstancia termina engendrando fenómenos de corrupción, porque muchos, para tratar de estar en un ambiente de mayores certezas, terminan cayendo presos de carteles que les venden cédulas
o que tratan de vincularlos a una aparente legalidad a través de mecanismos fraudulentos. Y obviamente también terminan generando toda suerte de preocupaciones en torno a si a muchos de ellos terminan siendo utilizados también con cierto tipo de presiones que inclusive pueden derivar en la presión electoral. Por eso tenemos que ser claros que ante estas circunstancias y también viendo las implicaciones que tiene para Colombia, que cerca de 1 millón de migrantes estén irregulares en el país y que muchos de ellos acuden al sistema de salud, pero que cuando lo hacen, como no están asegurados, terminan generando un costo de gran dimensión para el sistema, afectándolos a ellos mismos y al sistema de salud, tenemos que tomar acciones. Pero no acciones ni basadas en el miedo ni en el rechazo, sino basados en la coherencia frente a la fraternidad. Por eso, hoy en esta visita que adelanta el doctor Filippo Grandi a Colombia, nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia, que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos, sino que tendrán un proceso de mayor estabilidad. Y a quienes están en nuestro país en condición de irregulares, tendrán una hoja de ruta a esa regularización que implica un registro claro y certero de sus nombres, sus edades, sus apellidos, los lugares de residencia, sus condiciones socioeconómicas y por supuesto también estarán en un registro biométrico. Tendrán esa certificación del estatus de protección temporal y tendrán también la posibilidad de, en la presencia en nuestro país, de tener un acceso mucho más transparente al que tienen hoy frente a la relación con el Estado. Ese proceso marca un hito en la política migratoria de Colombia, pero también marca un hito en la historia de la política de migración en América Latina. Esto tiene beneficios de toda naturaleza. Por un lado, tiene beneficios de seguridad nacional, porque al estar regularizados y someterse al registro de las personas, por supuesto, en caso de violar la ley, tendremos elementos certeros para identificarlos y también para recibir las sanciones que correspondan. Pero en términos humanitarios, significa la identificación, el derecho a la identificación y poder también tener una participación abierta y en igualdad de derechos. Y claro, permite también fortalecer nuestra política social, porque en muchos casos, dada la irregularidad, los costos que traen para la nación son enormes. Y muy importante también destacar lo siguiente, que ese estatus de protección temporal, al tener todos los registros y tener un periodo para que se culmine exitosamente, para que las personas que no han resuelto su situación migratoria lo hagan en el marco de este estatuto, también nos da a nosotros la certeza que una vez cumplido el periodo de registro, quien no esté debidamente registrado estará en situación de irregularidad y por supuesto sujeto a deportación. Ese llamado humanitario es claro en el sentido de que las personas entrarán al registro, lo podrán hacer y eso también nos ayuda a controlar de manera ordenada y legal lo que tiene que ver con los pasos fronterizos, porque esto les cierra la puerta a quienes pretenden por trochas llegar a nuestro país y acceder a un proceso de regularización por vías ilegales. Aquí se defiende la legalidad, se defiende al migrante, se defiende una política migratoria fraterna como la que ha tenido Colombia,
pero también se busca, en el marco de los compromisos internacionales, tener también de parte de Colombia un sentimiento de fraternidad que se traduce en la calidad de sus políticas públicas. A nosotros, doctor Filippo, nos complace que nazca el registro único del migrante. Se va a generar el registro único del migrante en nuestro país, orientado, por supuesto, a atender esta crisis. Pero también tenemos claridad en que al dar este paso trascendental e histórico en América Latina, esperamos que otros países sigan nuestro ejemplo de tener un estatus de protección temporal frente a esta situación. Sabemos que este paso también, como usted lo ha dicho en repetidas ocasiones, nos va a permitir a nosotros tener más claridad frente a los llamados a la cooperación internacional y a la ayuda internacional para esta población. Nos permite también hacer un llamado para que en este año, donde el mundo va a vivir la vacunación masiva, también la comunidad internacional contribuya con recursos y con herramientas para atender a la población migrante. Y contribuye a que en aras de la transparencia prime un proceso migratorio amparado en la legalidad. Yo quisiera cerrar diciendo lo siguiente, apreciado nuncio y decano del cuerpo diplomático aquí con nosotros. En la última encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti, el Papa Francisco hace un llamado a la responsabilidad fraterna y hace un llamado a que estas situaciones de emergencia y de dolor que se viven en el mundo frente a los migrantes sean atendidos con un sentimiento humanitario y de responsabilidad, de atención genuina. Nosotros no somos un país rico, somos un país de ingreso medio y hemos hecho un gran esfuerzo fiscal frente a esta situación. Al dar este paso, estamos dándole una solución a un problema que tenemos hoy en nuestro país, porque hay cerca de 1 millón de migrantes que no tienen ningún tipo de regularización. Con este estatus de protección temporal, vamos a encontrar una solución que no es mágica ni es de un día para otro, pero representa la política migratoria más importante en fraternidad, en orden y en legalidad que se haya visto en América Latina y el Caribe. Y me permite también hacer un llamado para que todos los países del mundo reflexionen sobre la causa de este fenómeno. No me cansaré de decirlo. Una cosa es la atención fraterna al migrante, pero también si queremos parar esta crisis, los países tenemos que reflexionar sobre cómo le pondremos fin a la dictadura en Venezuela, sobre cómo se podrá convocar un gobierno de transición con representación amplia, hacer un llamado a elecciones libres y empezar un camino de reconstrucción. Con esto Colombia reafirma su amor y su respaldo a todo el pueblo venezolano que ha sido víctima de esta tragedia. Y también me permite decir que este año 2021 será el año en el que conmemoraremos 200 años de la primera constitución de nuestro país, conocida como la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta o como la Constitución de la Gran Colombia. Un sueño de hermandad entre Colombia y Venezuela que se vio truncado en el tiempo en cuanto a la formalización de esa unión, pero la unión ha perdurado en la hermandad indisoluble de nuestros pueblos. Y que sea esta la oportunidad para demostrar que así como en muchas décadas fueron muchos los colombianos que cruzaron hacia Venezuela buscando oportunidades y buscando fraternidad y la recibieron, nosotros hoy, a la luz de las herramientas internacionales disponibles, creamos el estatus de protección temporal para resolver la situación de irregularidad de los migrantes en nuestro país y hacerlo con todas las herramientas de la tecnología, los registros y hacer una invitación clara
a que la migración se administre con inteligencia, con fraternidad, con solidaridad, con equidad y con el concurso y el apoyo de la comunidad internacional. Muchísimas gracias.